Gracias, hermanita. Eh, Hoy día tenemos ya nuestro último día en el cual hemos estado aprendiendo cosas importantes con respecto a nuestra salud mental. Y hoy queremos enfocar un tema en relación con los niños, aplicando también lo que nosotros ya hemos visto. Así que vamos a comenzar. Vamos a orar brevemente para invitar al Señor nuevamente con nosotros. Amado Dios, Señor, en esta hora te ruego tu compañía, Padre eterno, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, nos acompañe y nos enseñe. Y también te pido que la conexión también pueda estar bien para que podamos compartir el conocimiento, Señor. Te lo agradecemos bendiciendo a cada una de nuestras familias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a mostrar. Power. Sí. Bien, entonces hoy día vamos a tratar la salud emocional de los niños. Eh, este es un tema que a mí me gusta mucho y encontré este texto de Mateo 18:6 muy apropiado para el momento. En una versión un poquito más moderna, dice, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Este texto es impactante porque el Señor nos hace responsable de los pequeños. Y una de las cosas que a mí me llama la atención que aquí el Señor dice, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos, porque los niños eh, tienen un corazón tan sincero para seguir al Señor, pero si alguien eh, sea una piedra de tropiezo para estos niños y estos niños se aparten del Señor, dejen de confiar en el Señor, eh, realmente es triste porque el Señor no le desea bien a esa persona, ¿verdad? También hay un texto de Elena de White que dice, si la madre no tiene el tacto y la capacidad, si no sabe cómo tratar con las mentes humanas, debe ponerlos bajo alguien que los eduque con disciplina, los moldee y forme sus mentes. Porque sabemos que en la niñez es donde ellos están más receptivos al aprendizaje. Ellos desde que el momento en que nacen, ya su cerebro está recibiendo una cantidad de estímulos, aunque dentro del vientre de la madre también, pero una vez que nace esto se intensifica. Y allí nosotros podemos ver de que los padres tienen gran responsabilidad, pero siempre la madre tiene como más influencia también sobre este pequeño. Por lo tanto, la madre tiene que tener tacto y la suficiente sabiduría para poder enseñar a sus hijos. La primera infancia, aquí se habla más o menos de los 0 a los 3 años de vida, desde el momento en que nacen, ¿cierto? Y dice que es cualitativamente más que el comienzo de la vida, es en realidad el cimiento de esto, es decir, los primeros años son clave. De ahí la necesidad de tener una particular preocupación por esta importante etapa. Para lograr el desarrollo de nuestras sociedades, se hace necesario, dice, extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Estos años son clave para la enseñanza y allí es donde más sabiduría, más eh, conocimiento de la palabra de Dios para entregarlo a los hijos o a la persona que esté responsable de ese niño, el Señor tiene que dar. Bien, en la etapa más pequeñita, el cerebro de un bebé, de un niñito, tiene gran plasticidad.
¿ya? Eso significa que van a haber conexiones del cerebro, se van a armar estas redes neuronales allí en el cerebro y dice que se va a producir esta arborización o la formación de las conexiones neuronales. Es decir, una neurona con la otra se van a ir comunicando a través de los distintos estímulos que este bebé está recibiendo de su exterior, ¿ya? Los sonidos, ¿cierto? Las voces, todo, la luz, todo le va a parecer eh, un mundo en el cual ellos van a ir formando estas redes neuronales, estas conexiones, y eso les va dando la plasticidad neuronal. Y mientras más pequeñitos, estas redes se se van modificando a los nuevos aprendizajes. Por eso tienen ellos una gran plasticidad o neuroplasticidad también se les llama. Dice que corresponde a la creación de un elevado número de conexiones sinápticas, eh, una cantidad muy superior a la que nosotros tenemos como adultos. Es decir, que mientras más pequeñitos, estas conexiones son mayores, ¿ya? Y estas con el tiempo van haciendo podas sinápticas y van quedando los aprendizajes que se van utilizando más. Bueno, ahí dice la pequeñita que su cerebro tiene el triple de neuronas y más conexiones, esas son las sinapsis entre las neuronas en el, en el, en el hemisferio derecho, ¿cierto? Eh, Allí en el derecho siempre se ha hablado de que allí está más relacionado con nuestras emociones, con los sentidos, ¿cierto? La creatividad, y el izquierdo está más relacionado con todo lo más científico, ¿cierto? Lo más analítico, pero estos últimamente dicen que en realidad hay una gran conexión entre uno y otro, y los dos son importantísimos. Entre los 0 y los 8 años, la posibilidad de modificar, dice, estructuralmente y funcionalmente el cerebro, debido a todo lo que está recibiendo el bebé, dice, debe hacer con que los adultos pasen a considerar como importantísimo el tipo de educación que se lleve a cabo en esta etapa del desarrollo. ¿Qué nosotros deberíamos, según lo aprendido, qué es lo que más deberíamos ir en esta época eh, enseñando? A ver si alguien se anima. ¿Nadie se anima? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Sería A ver. que ellos sí pueden, que Dios nos ayuda y confiar en Dios. De 0 a 8 años, ¿no? Sí, pero aquí dice que, ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué nosotros como adultos tendríamos que estarle enseñando en estas primeras etapas de su desarrollo? Porque dice que esta etapa es crucial, los 3 primeros años y hasta los 8 años dice que es importantísimo el tipo de educación que nosotros le estemos dando. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que estar impartiéndole en esta etapa principalmente, aplicando lo que nosotros hemos visto? Las, las creencias. Las creencias son importantes. A ver, alguien escribió allí en el chat la formación de sus cimientos. No se me abre el micrófono, dice. Ahí, Primero ahí. sí, formación. Bien, aquí entonces, en esta etapa, hermanos, las creencias en el Señor, que ellos de pequeñitos puedan recibir esa enseñanza, esos fundamentos, esos cimientos, como escribió alguien allí, de que las bases de todo sea nuestro Dios. Y aunque Amén. ellos todavía no van a estar entendiendo todo, el cerebro es tan maravilloso que ellos van ordenando
aunque ellos no entiendan, a lo mejor si están más chiquititos no van a entender mucho, pero su cerebro sí, y se va formando estas redes neuronales en una forma maravillosa y las bases van a ser importantes. ¿Se acuerdan de Moisés? Las bases que hizo su madre en el cuidado de él, aunque estaba en Egipto, fueron la clave y nunca se olvidó él de esa enseñanza que su madre le dio en sus primeras etapas de vida. Por eso es aquí donde nosotros nuestras creencias tenemos que impregnarlas en los niños. Usted leerle los 10 mandamientos, que sea significativo para él, que vayan escuchando, percibiendo, y en la medida que ellos vayan aprendiendo, también van a ir, eh, a ver, se pegó esto, se pegó, ahí sí. ¿Me están escuchando? Amén. Amén. Bien, el cerebro infantil dice está en una activa maduración, ¿ya? Debido a estas redes neuronales, ¿cierto? Esta gran plasticidad que tiene el cerebro de los niños. Por eso por ejemplo, cuando se enseña un instrumento musical a una persona adulta le va a costar más, pero en cambio un niño es como una esponja, recibe y va aprendiendo y su cerebro se va modificando el mensaje y ellos van recibiendo en forma mucho más rápida el mensaje. El cerebro de ellos está en activa moderación, dice, sin receso ni pausa. Ello significa que se encuentra en un enseñando. Por ejemplo, aunque sea bebito, si usted en vez de hacerle escuchar eh, coritos, historias de la Biblia, usted prende la televisión y se empieza a ver películas donde hay violencia, eh, otras personas ven hasta cosas así de terror, qué terrible ese pobre cerebro de ese bebé que está recibiendo todos esos mensajes de violencia, novelas donde hay tanta cosa que es contraria a nuestros principios, infidelidades. Nosotros a veces en las películas nos colocamos en el lugar del malo. Si alguien está robando, decimos, uy, ojalá que no lo pillen, oh, ay, qué bueno que no lo encontraron. O sea, nosotros nos colocamos en el lugar del que es el actor principal, aunque ande robando, aunque ande haciendo cualquier otra cosa negativa, nuestro cerebro se coloca en la otra línea. ¿Cuánto más un cerebrito pequeñito que está, no entiende nada, el bebé allí, pero en su cunita está percibiendo todo lo que usted le está enseñando a través de lo que usted le está haciendo escuchar? ¿Ya? Aquí están nuestras neuronas. Tan maravillosas estas neuronas, tan complejas. Es una célula más. Aquí es el modelo típico, pero hay muchas formas también allí. Y nosotros podemos ver esa estructura amarillita que se ve. Estas son las vainas de mielina, tan famosas que cuando somos adultos y hay un deterioro cognitivo o por ejemplo, la persona sufre de Alzheimer o hay esclerosis múltiple, diferentes enfermedades que son neurodegenerativas, estas capitas se van destruyendo, estas vainas de mielina. Y estas vainas de mielina son grasas y son proteínas de buena calidad, ¿ya? Por lo tanto, la alimentación que nosotros le estemos dando a nuestros hijos eh, también, eh, si usted le da muchas frituras, muchos aceites que van a ir formando ese tipo de grasas, estas estructuras que van a formar parte de estas neuronas, y no solo de las neuronas, sino de todas las células. Aquí nosotros vemos dos neuronas, cómo se están comunicando allí. A esa comunicación entre esta neurona y la otra
se le llama sinapsis, que es la unión de las neuronas, cómo ellas se comunican, cómo mandan sus mensajes, cómo los neurotransmisores pasan de una neurona a la otra. Aquí estamos más ampliada. Eso mismo que está en cuadrito allí, la sinapsis, la comunicación entre estas dos neuronas, aquí lo estamos ampliando. Y fíjense ustedes cómo es esto, tan perfecto que ayer lo mencionamos también. Hay unos canales donde se deja entrar el calcio y entrando el calcio allí se comienzan a formar estas vesículas y se transportan los neurotransmisores, se rompen estas vesículas y pasan los neurotransmisores a la otra neurona. Esto es rapidísimo. Aquí ustedes me están escuchando, yo estoy hablando, hay mensajes que se están recibiendo y todo lo está haciendo el cerebro, nuestros ojos, nuestros oídos, en todas partes están las neuronas. Están más concentradas en el cerebro, en la médula, pero en todos lados están ellas. Y está esta comunicación maravillosa. Y esto los niños lo perciben mucho más rápido que nosotros. Por eso después nos cuesta más aprender. Fíjense allí, ahí hay una célula típica. Imaginémonos que esa es una neurona, falta la colita, pero están todos sus organelos allí y fíjense ustedes, hay un circulito negro, ¿verdad? Bueno, ese circulito negro está ampliando lo que está acá más grande, amplificado total. Y ese es este cuadrito que se ve acá arriba. Es un pedacito de la membrana que rodea cada una de nuestras células. Y fíjense ustedes cómo están formadas. Aquí están en inglés, pero es fácil de interpretar. Esto que se ven aquí, unas colitas con unas cabecitas, son grasas, son aceites esenciales. Ahí están los omega 3 formando las membranas de toda nuestra célula, principalmente de nuestro cerebro. El cerebro se compone de muchas grasas de buena calidad. Fíjense, incluso estos amarillitos que se ven aquí son colesterol. No sé si lo ven ahí, eso que estoy marcando ahí con el puntero. Es colesterol, grasa también, un tipo de grasa, que nosotros la necesitamos para que estas membranas estén allí, no se desarmen ni se vayan para cualquier lado las grasas, sino que estén allí en su posición donde tienen que estar. Pero cuando están en exceso este colesterol, se colocan rígidas las membranas y ya la célula no pueden entrar las sustancias. Estas membranas de estas neuronas y de todas las células del cuerpo van a permitir que entren las sustancias, que salgan las sustancias por estas membranas, por estas grasitas. Y también estas proteínas, nosotros necesitamos proteínas para que entren sustancias. Las que no pueden entrar por las grasas, entran por las proteínas. Y tenemos también estos verdecitos que están allí, los azúcares, ¿ya? Los azúcares que tanto nos gustan, a veces comimos una tremenda cantidad de azúcares innecesarios por tanta cantidad que le damos. Son necesarios, pero el exceso tampoco es bueno. Por eso explico un poquito allí, para que ustedes puedan comprender cuán importante es la composición de las células y por lo tanto lo que nosotros le estamos dando de alimento a los niños y por supuesto nosotros también. Aquí nosotros vemos el cerebro, lo que estamos viendo, lo que hemos visto, el hipotálamo, la amígdala, cómo funcionan. El hipotálamo actuaba con la glándula hipófisis o pituitaria y ayer mostrábamos que esta daba muchas conexiones, pero sobre todo aquí hoy día le vamos a dar énfasis a esta glandulita que están arribita de los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Y estas glándulas tienen que ver mucho con los temores, con los miedos. Un niño que siempre anda asustado, que lo viven retando, que le viven diciendo que es un inútil, etcétera, etcétera, estos glandulitas que están sobre los riñoncitos del niño van a empezar a sufrir, es como a tiritar, y digo yo, y ese cortisol va a empezar a generarse esas hormonas que son van a tener tenso al niño. El cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, que son necesarias, pero cuando están en exceso provocan miedos tremendos a diferentes factores. Uno de los efectos que se generan con el miedo, con los temores, ¿cierto? Tanto para los adultos y los niños,
es que también van a ejercer un efecto terrible en este intestino. Y este intestino se va a empezar a dañar, como vemos aquí, las celulitas del intestino se empiezan a separar, a romper y se inflama. Habiendo inflamación en el intestino, el pobre cerebro también se inflama, ¿ya? Eso también quiero que lo tengamos presente. Entonces, aquí tenemos el intestino. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué un niño no debe comer puras cosas dulces? Porque mientras más cosas dulces coma, yo era adicta al pan, se transforma en pura azúcar y todavía lo soy, pero trato de cuidarme del pan. Alimentamos más a las bacterias negativas, bacterias, hongos, protozoos, lo que hay adentro, los bichos negativos se comienzan a alimentar mucho más y las pobres bacterias buenas que necesitan de fibras de las manzanas, de todas las frutas, digamos, y de todas las verduras, esas pobres a veces están muriendo de hambre porque no las alimentamos como deben ser, sino que le damos puros azúcares que afectan a la microbiota. Desde el momento de nacer, la madre le entrega la microbiota, es decir, las bacterias buenas, las proteínas, los anticuerpos, todo lo bueno, la madre se lo entrega a través del parto. En el parto, si una madre ha tenido su hijo por parto normal, la microbiota es favorable para este bebé. Allí va a ser como puntos positivos cuando la madre, ese bebé, ha nacido por parto normal. Pero si no ha sido por parto normal, ay, ya empezamos con descuentos, ¿cierto? Porque ya no la madre no le entrega esa microbiota que está allí en el útero y no se la entrega. Puede llevar a patologías al bebé. En la leche materna están las bacterias buenas, ¿ya? Entonces, si la madre no amamanta, otro punto desfavorable también para el bebé. O sea, la salud de la madre cuando estaba embarazada también es importante. El ácido fólico de la madre, que siempre cuando están embarazadas la mamá, le dan el ácido fólico para que ese bebé nazca bien, para que sus huesitos generen las células que van a darle las defensas a ese bebé, los glóbulos rojos, etc. Entonces, si fue por parto, puntos a favor. Si le dio leche la madre, leche materna, excelente. Ahora, si tomó antibiótico esta madre, ya estamos perdiendo, están matando las bacterias del bebé. ¿Dónde vivías? Si, por ejemplo, la casa, ay, vamos a pintar la casa porque viene llegando la mamá del hospital, vamos a pintarle la casa que esté impecable. Esas toxinas, ¿cierto? Allí hay metales en las pinturas, son tóxicas para la madre y, por supuesto, para el bebé. Si hay mascotas, las mascotas también eh, si bien es cierto, ayudan a las defensas, también es bueno que haya contacto también los excesos de que las mascotas estén dentro de la casa con infinidad de parásitos, obviamente eso tampoco va a ser bueno para el bebé. Si la madre es demasiado cuidadosa con la higiene y anda con el cloro a todos lados, también mata las bacterias que son buenas del bebé y se va destruyendo esta microbiota, esta flora bacteriana que es importantísima y que va formando esta microbiota tan importante que es defensa para el bebé. Todo esto va sumando y hay niños que de pequeños sufren de ansiedad, ¿ya? Una ansiedad infantil. Y cuando son adultos, estas personas, producto de este daño, de esta microbiota, siguen nerviosos, siguen tensos, dolores de cabeza, depresiones y más adelante Alzheimer. Bueno, ¿qué factores afectan a la vida de un niño? Sobre todo, bueno, todo.
¿cierto? La sociedad, dijimos en, en, en los programas anteriores, afecta la parte sociocultural, la sociedad en el que está la cultura del país, del pueblo, todo va afectando. El colegio, las amistades, los amiguitos, la familia son claves para que este bebé esté en buenas condiciones. El sol, cuán importante es que los niños jueguen al sol, con la tierra también. En la tierra hay bacterias que ayudan mucho a la microbiota. Por ejemplo, se va desarrollando en forma positiva también su flora bacteriana. Los azúcares van afectando al cerebro de un bebé, de un niño y obviamente los adultos. El cerebro es como dijera, mira, oye, no tanto azúcar porque yo soy sensible al azúcar. También si no le doy azúcar también es un problema, o sea, todo tiene que ser con equilibrio. Una hipoglicemia, es decir, baja azúcar, no es bueno porque el azúcar es el combustible para las neuronas hacia el interior. Y una hiperglicemia, es decir, azúcar en abundancia, también es un exceso. El exceso, todo va dañando a los vasos sanguíneos del cerebro. Bueno, algunos síntomas intestinales cuando hay niños que están con alteraciones eh, neuronales, ¿ya? Eh, Niños nerviosos, por ejemplo, si va al baño y es estítico, le cuesta, sufre, ya ahí hay problema, hay que poner atención. Si ese niño es estítico o si tiene colitis, algo está pasando, ¿por qué razón está sucediendo eso? ¿Es la alimentación? ¿Algo le está afectando? Eh, ¿hay, hay alguna situación que ese niño está siendo afectado? Niños ansiosos, las piernas de los niños a veces se mueven mucho en la cama, hay sensación de hormigueo, las piernas inquietas. Eh, yo cuando era niña me costaban en un lado y amanecía al otro extremo con toda la tapa abajo. O sea, hay que poner ojo en esos casos porque hay allí alguna situación, algún nutriente, alguna vitamina está faltando. Si hay hinchazón abdominal, a veces los niñitos son delgaditos, pero una tremenda pancita. Eso está indicando allí que hay problema intestinal. Se inflama ese intestino. ¿Por qué causa? ¿Qué es lo que le está provocando eso? Bueno, también a veces son los problemas de las glándulas suprarrenales y allí los niños a veces tienen fatiga, tienen irritabilidad, pérdida de peso, baja musculatura. Todo eso nosotros tenemos que estar pendientes. Niños con depresión infantil. Qué triste es ver un niño que constantemente está muy triste, ¿ya? Síntomas de tristeza constante, desesperación, lentitud, alteraciones del sueño, pérdida del apetito, son comunes en niños que sufren depresión, ¿ya? Así que hay que poner ojo, observar a los niños. Ahora hay mucha información con respecto a esto. A veces hay niños que se orinan en la cama. Algo está pasando allí. A lo mejor una problema a los riñones, ¿cierto? O las glándulas suprarrenales. Eh, Averiguar por qué, cuál es la causa. ¿Por qué no, el niño no puede controlar eh, su esfínter? ¿Ya? Y eso puede provocar hasta grande estar con problemas de orinar. Uniresis se llama eso. Bueno, a veces se debe a que los niños tienen miedo, le tienen miedo a algo, a alguien. Yo mismo le decía, si usted está viendo películas con mucha agresividad, muchas cosas, un niño no percibe bien todo eso, va a provocar miedos, temores. Antes cuando éramos niños, me acuerdo, nos gustaba a veces cuando habían en los campos empezaban a contar cosas así que daban susto y después uno quería ir al baño
y antes en los baños estaban afuera y daba un miedo salir, ¿no? Uno no quería ir al baño. De a poco se van eh, acumulando estos temores y van siendo afectados estos riñones, ¿ya? Los riñones. El miedo paraliza y bloquea la energía renal. Esta emoción es negativa cuando se siente por situaciones de peligro, sobre todo que son imaginarias, porque a veces los niños tienen temor producto de todo lo que entró al cerebro, que quedó allí en el inconsciente, lo que escuchó, de a lo mejor la misma, usted se fue a otro lado y quedó la televisión o la radio encendida y empezaron a transmitirse cosas que un niño no debe escuchar. Dice, de forma prolongada afecta directamente a la boca del estómago, se manifiesta con deficiencias renales, ansiedad, insomnio, sudor espontáneo, sequedad bucal. La ira está asociada al hígado, la rabia hace subir la bilis, los síntomas más comunes son sabor amargo en la boca, ojos enrojecidos o amarillentos, cara y cuello sonrojados y dolores de cabeza. Esos son síntomas que hay cuando hay miedo y lo otro cuando los niños le dan las pataletas, las rabietas, ¿cierto? Ahora hay niños que comen pura comida chatarra. Eso obviamente va a afectar su hígado y eso va a provocar rabietas, pataletas, eh, y eso va a seguir afectándose. Hay niños con hiperactividad, eh, prefieren jugar solos, siempre ir observando, intolerancia a los sonidos fuertes, interés excesivo, no hace contacto visual, retraso del lenguaje, depresión, rechazo al contacto físico, problemas de sueño. Eso, por ejemplo, son síntomas de un niño de espectro autista, trastorno con espectro autista. ¿Ya? Hay niños que oyen, que están escuchando a la mamá, pero no escuchan, están pendientes de otra cosa, escuchan, pero no oyen. Hay déficit atencional allí. Algo está sucediendo. Un niño triste no dice estoy angustiado, ni dice, ¡ay, que me queja un dolor del corazón! El niño no va a decir eso, sino que va a estar desatento, no va a estar concentrado, no va a estar concentrado en el colegio, va a andar hiperactivo, saltando para cualquier lado, y es porque algo le está sucediendo y tenemos que abrir los ojos, qué es lo que está pasando. Hay también a veces trastorno con déficit atencional, el TDAH, tan conocido. El niño no está atento en la escuela, ¿por qué? Porque su punto de atención es otro. El niño en el colegio está pensando que los papás se lo pasan peleando, ¿cierto? A lo mejor falleció un familiar querido, algún abuelito, alguien que le afectó a ese niño y ese niño está pasando por un periodo de no atención en el colegio, por ejemplo, o en la misma casa. Hay niños que hay que estarles preguntando cosas, hacerles sacar lo que están pensando. Eh, Hay niños que se imaginan muchas cosas y muchas cosas negativas. Yo lo he contado esto en otros programas. Yo cuando era niña, yo quería mucho a mis abuelitos, sobre todo a mi abuelita materna, que ella era muy cercana a mí y ella era muy dulce y yo era tanto que la quería que yo me iba a acostar todas las noches pensando que ella se me podía morir y yo no quería que se muriera. Y yo lloraba en la noche. Lloraba todas las noches para que no se muriera mi abuelita, porque yo no podía soportar sin estar con ella. Y era niña, era pequeña. Y después el otro día, como si nada, eso intoxica el cuerpo, porque se genera cortisol. Hay miedos y puede que un niño, una niña con los temores, se haga pipí de puro miedo a sus temores, a sus pensamientos, lo que hemos conversado, esos pensamientos automáticos que se nos vienen adultos, a los niños también.
Y va a depender esos pensamientos automáticos de lo que nosotros le estemos enseñando. No sé si me van entendiendo. Cuando nosotros hablamos de esos pensamientos que a nosotros como adultos se nos vienen en forma automática, es sin duda aquello que ha quedado en el inconsciente y que lo hemos recibido y que ¡pah! Aparece. Lo mismo sucede con los niños. Y el enemigo se encarga de hacer que esas mentes frágiles reciban como esponja todo aquello que lo va a adorar a él, no a Dios. Por eso que los adultos, es responsabilidad de los adultos, no de los niños, de los adultos, de ser sabios, a separar lo que es bueno y malo para dar el conocimiento que corresponde a sus hijos. La microbiota, las bacterias allí, cuán importante es que nosotros podamos enseñar a los niños cómo fue la creación, el amor de nuestro Padre, todo lo que nosotros, los niños necesita. Mire lo que dicen los científicos. 9 de cada 10 niños con autismo presentan intestino permeable. ¿Les suena ese número? 9 de 10. Ayer lo dijimos y se ha repetido en varias otras ocasiones, ¿no? Con los otros temas también. ¿Qué siempre decimos? De 10 enfermedades, 9 parten del cerebro. Y fíjense lo que ocurre aquí con los niños autistas, lo dice la ciencia. 9 de cada 10 niños, es decir, lo mismo, de 10 niños, 9 tienen problemas de autismo por un intestino permeable. Es decir, ese intestino, sus celulitas se han separado por distintos factores, los que hemos estado conversando. Y el intestino permeable tiene directa conexión con nuestro cerebro. Estos no van separados. Si está inflamado el intestino, está inflamado el cerebro. Y ya son las 9. Así que vamos a avanzar. De un estudio de 80 niños, el 53,9 tenían anomalías gastrointestinales. Es decir, el intestino tiene mucho que ver con nuestra inflamación cerebral y eso va a provocar alteraciones. Allí está la capita, es una sola capa de células que son las que captan los nutrientes. Por lo tanto, esa capita es una sola, por lo tanto es tan frágil que las malas mezclas, los excesos de comidas no apropiadas destruyen esta barrera y dejan pasar porque se rompen eh, estos, estos puentes que unen a las células. Hay un libro que me interesó mucho, Cerebro de Pan. Como mi vicio es el pan, ahora ya estoy más prudente con el pan, pero de niña fui muy buena para comer pan. Cuando vi este título me llamó la atención y es de un neurólogo, es el mejor neurólogo del mundo, dice el libro, es un bestseller que es este científico, explica allí cómo los carbohidratos afectan para que se generen demencias, epilepsias, cefaleas, depresiones, esquizofrenia, TDAH, disminución del libido sexual. Él dice, este científico, que todo lo derivado de los cereales y los azúcares generan estas enfermedades. Por lo tanto, hay que cuidar a los niños porque si no, cuando adultos van a tener estos problemas. Bien, aquí vamos a avanzar un poquito más rápido. Nosotros tenemos que ver qué le estamos comunicando a nuestros hijos o a las personas que estén a nuestro alrededor y sobre todo pequeños. Dice que es el deber de cada uno vivir alegremente en lugar de rumiar las angustias y los problemas. De esta manera muchos no solo se vuelven miserables ellos mismos, sino que también sacrifican su salud y felicidad de una imaginación mórbida. A su alrededor hay cosas que son agradables y sus rostros
muestran un sello fruncido constante que expresa mejor que las palabras su descontento. Es decir, la cara larga de los papás, de los abuelitos, los niños lo perciben. Y eso provoca serias dificultades en la salud emocional de un niño. Dice, estas emociones depresivas son un grave daño a su salud, porque al estorbar el proceso de la digestión interfieren con la nutrición, tanto del adulto, ¿cierto? Pero también para los niños. Mientras que los lamentos y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden hacer mucho daño, pero la alegría y la esperanza, mientras iluminan el sendero de otras, son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Proverbios 4:22 y señales de los últimos tiempos del año 1885 y mente, carácter y personalidad están estos escritos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado. También a veces hay problemas de salud emocional por la tiroides, ya que está alterada. Hay estudios científicos que dicen que han hecho experimentos que la madre se pone seria, sin expresión en la cara, así sin ninguna expresión, solo mirando al bebé, y dice que el bebé comienza a mover sus manitos y hacerla como para que la mamá reaccione. Y si la mamá sigue con eso, el bebé se larga a llorar y no para, producto de esta situación. Esto está demostrando que las emociones de la madre afectan tremendamente a un bebé. Las emociones depresivas perjudican la salud del bebé. Y las alteraciones hormonales, como son de la tiroides, también comienzan a veces a sentir angustia, tendencia a la depresión y cambios inexplicables del humor. Es probable que el cuerpo esté invadiendo señales de alerta de problemas de tiroides. También vimos nosotros cuán importante es la amígdala, que está relacionada con las relaciones sociales. Los niños que no tienen bien desarrollada desde pequeños esta amígdala tienen problemas con las relaciones sociales. ¿Ya? La amígdala que está hiperactiva, están siempre asustados sus niños, con miedo, ellos no quieren mirar a los ojos, puesto que ellos a través de la amígdala detectan el peligro y antes de que llegue a la corteza cerebral. Bien, entonces allí un niño asustado va a generar diferentes reacciones. Acá es lo mismo, la confirmación de cuán importante es que nosotros podamos desactivar esta amígdala cuando ella está muy activa. Y una de las maneras es riendo, jugando, meditando en la palabra de Dios y los ejercicios. Esto ayuda a la amígdala. Y científicos también dicen que el primer año de vida de un bebé es clave. Dice que se ha demostrado que por primera vez que el crecimiento excesivo de esta amígdala en el primer año de vida del bebé, que tiene entre 6 y 12 meses de edad, antes del momento en que se manifiestan los síntomas característicos del autismo. O sea, se ve que los niños con autismo, su amígdala crece en forma más anormal, crece más de tamaño que un niño que no tiene esta alteración, ¿ya? Y sobre todo allí los padres discutiendo y diciéndole una cosa a un niño, el otro por aquí, el otro por allá. Eso obviamente el niño va a activar su amígdala porque es un mecanismo de protección frente al peligro. Eso es lo mismo. El crecimiento excesivo de la amígdala se ha relacionado con el estrés crónico en estudios sobre trastornos mentales, como por ejemplo la depresión y la ansiedad, y pueden proporcionar una pista para comprender mejor esta observación en bebés que después desarrollan autismo. ¿Ya? Así que es importantísima la amígdala
en estos casos, ya en los casos de trastornos mentales como depresión y ansiedad. Es importante los estímulos visuales. Aquí el bebé está chiquitito, pero está escuchando y viendo cómo los papás alegan a todo volumen. El afecto es el combustible vital para el desarrollo normal del cerebro. La ausencia de afecto es una fuente primordial de estrés. Por lo tanto, amor, mucho amor, caricias al bebé, también a los adultos, ¿cierto? Abracitos, reír, ejercicios, ayuda al bebé. Acá es lo mismo. Se ha visto que también madres o cuidadoras, a veces personas, las mamás o los papás salen a trabajar y queda alguien cuidando al bebé en la cuna y nadie los atiende, lloran, lloran y siguen llorando y dicen que ese bebé de pequeñito ya sus glándulas eh, suprarrenales que están arribito de los riñones, esas naranjitas que se ven allí, ya están siendo activadas y están de pequeñitos siendo sensibles al cortisol y sufre también con esto el cerebro. La madre depende de devolverle el equilibrio con su cariño, con sus palabras. El sosiego dice activará el nervio vago. Aquí entra por primera vez, hablamos del nervio vago, un nervio que conecta con todos los órganos y va a permitir que este bebé que estaba llorando intranquilo, la madre, el padre, ¿cierto? Con sus palabras, con sus abrazos, con sus besos, ese bebé va a tranquilizarse. Muchos padres crecieron eh, sin que le mostraran afectos y eso ha afectado a sus vidas. Por lo tanto, la base de la educación es el amor. No todas las personas están preparadas para recibir amor, por lo tanto, también tenemos que ser respetuosos con aquellos que tienen desconexión emocional y no desean tanto abrazo ni tanto beso. Por lo tanto, las emociones negativas tenemos que controlarlas, ya las hemos visto, enojo, miedo, rechazo, frustración, aburrimiento, eh, ayudar a nuestros niños que ellos disfruten es la mejor estrategia para que ellos puedan aprender y tener una salud emocional tranquila. Aquí para que un poquito conozcan, eh, mi papito allí, mírenle la cara de felicidad cuando su hija se casó, cuando ya creía que se le estaba pasando el tren. Ya a los 43 años me casé, ya estaba bien madurita, pero miren, los dos íbamos felices, yo entrando a la iglesia, el gozo del corazón no se puede esconder. El rostro y la mirada lo revelan claramente, ¿verdad? Allí hay gozo. Ese gozo debe ser transmitido a nuestros niños. Finalmente, todo se resume en mirar los ojos o las cosas con otros ojos, con los ojos de la fe, la confianza en Dios. El estar alegre conserva la salud, es una muerte lenta, estar triste todo el tiempo. El corazón alegre sana como de medicina, pero el espíritu abatido enferma. Nosotros sabemos eso, en la Biblia lo menciona, por lo tanto debemos mantenernos con un corazón alegre, hacer reír a nuestro bebé, hacerle mimos de tal manera que ese niño desde pequeñito sea bueno para reírse. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Estad siempre gozosos, dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:16. Regocijaos siempre, dice el rostro de ese bebé lleno de vida. Bien, nos pasamos un poquito, pero quería terminar con lo principal de esta temática. Sí, hermana, Pero adelante. nunca es tarde. Por eso es que el Señor dice que Dios restaura. Porque aunque seamos adultos y la formación que se haya tenido a lo mejor no fue la más correcta, el Señor restaura y podemos, por la gracia de Dios, llegar a acercarnos más a la imagen del Señor.
a la identidad. Por esa razón es que lleva el título que Dios restaura, porque es importante la educación de los niños, pero los que no lo recibieron no significa que están perdidos, sino que podemos renovarnos en el Señor. Oremos. Señor, te damos las muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, que nos da el conocimiento, la sabiduría. Quédate con cada uno de los que están presentes y que esto que han recibido, Señor, también lo puedan llenar de gozo, aunque a lo mejor, como decía nuestra hermana, qué lindo habría sido haber escuchado esto antes. eh, Nunca es tarde, porque siempre podemos enseñar a otros de lo que tú nos impartes. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Síguenos acompañando y que también nos prepares para descansar en esta noche y mañana sábado, bueno, ya es sábado, podamos disfrutarte plenamente con nuestros hermanos. Te lo agradecemos todo, Señor, sin merecerlo, por los méritos de Jesús. Amén.